trabajar esto el día de hoy. Bien, siendo el día de hoy eh, 21, 21 de mayo del 2020, vamos a empezar la clase, ¿ya? Es- Anteriormente, en la clase pasada, ya se había visto, ¿no? En qué consiste el curso de máquinas eléctricas, ¿no? Hemos visto ya, por ejemplo, lo que son los transformadores, hemos visto también los motores eléctricos, ¿no? Los generadores, que es también parte importante en las máquinas eléctricas, y algunas máquinas que se componen a partir de estas máquinas principales, ¿no? O sea, por ejemplo, el UPS, por ejemplo, es una máquina también estática, pero dentro de ello está pues un transformador, ¿no? Es un transformador. Por ejemplo, la máquina de soldar, ¿no? Es una máquina de soldar, pero dentro de ello también está el diseño de un transformador, un cargador de batería. Es una máquina también, pero dentro de ello también está un transformador como elemento principal, ¿no? Como elemento principal está el transformador, ¿no? Quiero que se entienda bien esto porque ustedes van a poder realizar, ¿no? Realizar su, su máquina eléctrica a partir de los conocimientos que se les dé. Es decir, por ejemplo, si una máquina estática, ¿no? Llamado transformador, por ejemplo, se quema una bobina, ustedes fácilmente pueden cambiarla o pueden sustituirla por otra bobina nueva, ¿no es cierto? Entonces, la, la- la finalidad, la finalidad es esa, de que ustedes puedan dar solución a los problemas dentro de una planta o dentro de un taller, ¿no? Dentro de un taller, cuando sufre averías una máquina y ustedes tengan que dar la solución debida, ¿no? Entonces, vamos a ver, ¿no? Como parte inicial, vamos a ver lo que es el transformador monofásico, ¿ya? El transformador monofásico, ¿ya? Entonces, el transformador monofásico, como hemos dicho, ¿no? El concepto de transformador, ¿qué viene a ser? Viene a ser, pues, es una máquina estática, ¿no? Constituida por arrollamientos, ¿no? Por arrollamientos, o devanados, o espiras, como quiera llamárselo. También se constituyen dentro de esta máquina estática llamado transformador los, las chapas, las chapas de hierro silicoso. ¿Por qué se utilizan las chapas, no? ¿Y por qué no se utiliza el aluminio? Las chapas tienen mejor permeabilidad, es decir, para que el flujo o la inducción magnética pueda trasladarse, pueda transmitirse de una bobina primaria a una bobina secundaria. Aquí en la imagen, por ejemplo, tenemos un transformador, un transformador, ¿no? Que está conectado a una fuente, está conectado a una fuente. Esta fuente es de corriente alterna. Entonces, fíjense ustedes de que un transformador no puede ser conectado, no puede ser conectado solamente, o sea, no puede ser conectado más a otro elemento que sea de otra corriente distinta a la de corriente alterna. Es decir, solamente debe ser conectado a corriente alterna, un transformador, ¿ya? A menos que, a menos, a menos que podamos
rectificar, ¿no? Esa corriente. Pero al rectificar, por ejemplo, ya, ¿no? Al rectificar la corriente, nosotros estamos ya cambiando de corriente alterna a corriente continua, lo que no se da en un inicio. O sea, cuando ustedes van a tomar con la bobina primaria del transformador, van a tomar un voltaje, tiene que ser en corriente alterna. A su salida, ya decir, en la bobina secundaria, ustedes pueden rectificar esa corriente, es decir, pueden hacerlo a corriente continua y, por ejemplo, ahí darle uso como un cargador, por ejemplo, de baterías, ¿no? Podemos darle uso, por ejemplo, ya como un UPS, o sea, ya podemos hacer los cambios necesarios, pero inicialmente, cuando van a conectar directamente la bobina tiene que ser de corriente en corriente alterna, ¿ya? Entonces, no, fíjense, el transformador tiene una bobina, una bobina primaria, una bobina primaria y otra bobina secundaria, ¿no? O sea, está clarito eso, ¿ya? Está clarito. Entonces, yo voy a conectar a una corriente alterna. Esa corriente alterna puede ser una fuente, o directamente de la red, ¿no? Directamente a la red. Es una tensión primaria o tensión 1, tensión 1. En nuestro caso, ¿cuál es la tensión estándar en nuestro país? Es 220 voltios. La frecuencia, ¿cuánto es? 60 Hz. Lo sabemos eso, ¿no? Pero en Europa es, por ejemplo, 50 Hz y 110 voltios en voltaje. ¿Está bien? Entonces, este transformador, miren, su bobina primaria, sus arrollamientos primarios, sus espiras del primario van a tomar un voltaje de la red o de una fuente, ¿no ven? De la red o de una fuente. Por tanto, al tomar un voltaje, yo, por inducción magnética, por flujo, voy a llevar a través de las chapas y por medio de otras bobinas que sería en este caso la bobina secundaria, que sería la bobina secundaria, entonces yo, ¿no? La bobina secundaria, entonces yo voy a poder retirar un voltaje necesario, un voltaje necesario, ¿no? Un voltaje necesario para poder realizar un trabajo. Es decir, si yo por ejemplo ingreso aquí 220 voltios, ¿cuánto necesito para realizar un trabajo? Tú puedes decir, no, el equipo que va a consumir es de 110, puede ser un equipo americano, entonces, o europeo, entonces va a consumir 110. Entonces mis bobinas tienen que estar hechos para 110 voltios, ¿no? 110 voltios. Entonces, está claro ahí de que ingreso 220 voltios, como el equipo que he traído es de 110, tengo que bajar a 110 voltios. Por tanto, este transformador es un transformador reductor, porque está reduciendo el voltaje de 220 a 110 voltios. ¿A través de qué? A través de las espiras, a través de las chapas de hierro silicoso, a través del flujo magnético, no existe una frecuencia, ¿no? Y hay una constante también, ¿no? Hay una constante también. Entonces, si yo, por ejemplo, pongo 220 voltios y aquí 110 voltios, ¿dónde va a haber mayor cantidad de espiras? En el de 220 voltios, ¿no? Ahí va a haber mayor cantidad de espiras. Por tanto, la relación directa
entre voltaje y número de vueltas va a ser constante. Es decir, a ver, si yo elevo voltaje, tengo que elevar número de espiras. Mira, si yo elevo voltaje, tengo que aumentar el número de espiras. ¿Estamos bien? El número de espiras. Por tanto, también existe aquí un núcleo. Un núcleo. El núcleo se compone de la cantidad de chapas que estás poniendo ahí. El núcleo se compone de la cantidad de chapas que se está apilando, que se está poniendo ahí para poder realizar el flujo o la inducción, para que pueda pasar la inducción magnética, ¿no? Por esa sección del núcleo. Entonces, miren, los elementos principales de un transformador son de vanado primario, voltaje primario, tenemos el núcleo de vanado secundario, ¿no? Voltaje del secundario, número de espiras del primario, número de espiras del secundario. Aquí viene, por ejemplo, una carga. Esa carga, por supuesto, como es alterna, hay impedancia, entonces se va a poder realizar las medidas. ¿Cuánto de consumo está dentro? Aquí hay una potencia 1, también una potencia 2. La potencia 1 es igual a la potencia 2. ¿Estamos bien? La potencia 1 es igual a la potencia 2. ¿Estamos bien? Entonces, eso es básicamente lo que vamos a estudiar, ¿no? Estudiar como transformador monofásico. Transformador monofásico. ¿Está bien? Entonces, aquí, por ejemplo, ya tenemos, ¿no? Estamos viendo columnas, las columnas del transformador, ¿no? Hay columnas y hay el tipo acorazado. Hay el tipo acorazado. ¿Está bien? Cuando es de columnas, fíjense ustedes, es el arrollamiento en las espiras, ¿no? El arrollamiento de las espiras, ¿no? De las espiras va a ser en la columna 1 frente a la columna 2, ¿no? El arrollamiento de las espiras va a ser, ¿no? En la columna 1 frente a la columna 2. Eso viene a ser de columnas, porque están en distintas columnas o en distintas piernas, ¿no? En distintas piernas están alojadas las espiras, ¿ya? Por eso viene a ser de columnas. Mientras tenemos aquí el acorazado, fíjense ustedes, ¿no? ¿Qué es lo que ustedes por lo general van a tomar, ¿no? Tal vez van a elegir este tipo. Es el común, es el acorazado, ¿no? Aquí, por ejemplo, tienes la bobina del primario y la bobina del secundario. Es decir, si tu transformador va a ser elevador, esto es baja tensión y alta tensión. Por ejemplo, podemos ingresar 220 y podemos retirar 440, ¿no? Y si es un transformador reductor, yo puedo decir que ingresa 220 y puedo retirar 110. Fíjense aquí, las columnas que están a los costados quedan libres. Solamente va a servir para hacer la inducción magnética. Solamente para realizar la inducción magnética. ¿Estamos bien? Solamente para eso no va a servir. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos, ¿no? La parte central, donde debe estar el núcleo, donde debe estar el núcleo. Entonces, se van a alojar tanto la bobina primaria como la bobina secundaria. Se van a alojar ahí, ¿no? Se van a alojar. Voy a tener ahí el arrollamiento, del primario como el arrollamiento del secundario, debidamente aislados. Es decir, por ejemplo,
las chapas de hierro silicoso, ¿no? Les he dicho de que son buenas porque por su permeabilidad, o sea, la inducción, conducen mejor la inducción por su permeabilidad, entonces las chapas. Y voy a tener la bobina primaria con alambre esmaltado, entonces el alambre esmaltado también está aislado, es decir, no va a tener un contacto directo, el alambre no va a tener un contacto directo, o sea, no van a chocar, no van a hacer cortocircuito con las chapas, tiene que estar aislado. Por eso es que ustedes aquí en el centro van a poner un carrete, ¿no? Un carrete. Y el carrete generalmente es de PVC, ¿no? De madera, puede ser de baquelita, pero es un elemento aislante, ¿ya? El carrete. Entonces, ustedes ahí tienen que aislar, bien, tanto la bobina primaria, ¿no? Puede ser esta de baja tensión, como la bobina secundaria, tienen también que estar aisladas, es decir, no pueden estar uniéndose directamente, no pueden, tienen que estar aisladas. Entonces, yo saco los dos cablecitos, retiro para la bobina primaria y los otros dos cables que son de salida para la bobina secundaria. Eso es siempre y cuando nosotros tengamos que hacer un bobinado directo de 220 a 110 o 220 a 12 voltios. Pero si queremos mayor cantidad de voltajes, podemos ir retirando de los puntos que queramos nosotros. Es decir, si por ejemplo necesitas 5 voltios, ¿ya? Entonces tienes que sacar de cuántas vueltas, a partir de cuántas vueltas puedes sacar tú los 5 voltios. Entonces eso ya viene a ser cálculos matemáticos, ¿no? Que vamos a verlo más adelante, ¿no? Por ahora estamos haciendo un análisis externo, un análisis de cómo trabajan los transformadores monofásicos. Y esos transformadores ustedes van a poder realizarlo, ¿no? Fácilmente, ¿no? Van a arrollar sus bobinas, van a comprar su carrete, su tapas de hierro silicoso y pueden ir trabajando eso, ¿no? Eso no hay ningún problema. Es sencillo. Algunos que se van a dedicar a poner tal vez un taller para, ¿no? Trabajar con transformadores, motores, generadores, entonces ellos van a tener bastante trabajo ahí, bastante análisis sobre lo que estamos hablando, ¿eh? Entonces aquí, por ejemplo, yo tengo ya, aquí tengo ya menos en colores, ¿no? En colores. En la primera, por ejemplo, tengo que los colores son la misma, ¿no? O sea, tengo, por ejemplo, el color rojo, pero ahí se identifican las puntas del transformador, ¿no? O sea, tengo un enrollado primario, que es, ¿no? La entrada, y tengo un enrollado secundario, que es la salida. Entonces, están aisladas esas bobinas. El primario como el secundario. Pero fíjense de que están tomando el centro de las piernas, el centro de la pierna están tomando para poder hacer el arrollamiento, tanto del primario como el secundario. Entonces, eso también es del tipo acorazado, ¿no? El tipo acorazado. Entonces, en la segunda imagen ya, aquí en la segunda imagen, ya vemos de colores, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, ya tengo un color celeste, ¿no? Y tengo otro color verde, que ya son distintas bobinas. Entonces, el bobinado primario tiene que estar con una cierta cantidad de vueltas. Fíjense ahí de que hay mayor cantidad de vueltas con respecto al bobinado secundario, ¿no? Ustedes dirán, ¿dónde está, por ejemplo, el mayor voltaje? ¿Dónde está la mayor cantidad de vueltas? Mayor cantidad de vueltas. Ahí está el mayor voltaje. Entonces, esto puede ser, por ejemplo, un transformador, ¿no? Vamos a decir, esto de 220 a 110 voltios, ¿no? Entonces, ahí tenemos un bobinado primario y un bobinado secundario. Tenemos el núcleo, les he dicho que el núcleo
viene a ser la parte, ¿no?, donde están puestos las chapas, ¿no? La cantidad de chapas que se pongan van a determinar la sección también del núcleo. Es decir, a mayor cantidad de chapas, el núcleo también será mayor, ¿no? Y tenemos que tener en cuenta el núcleo para nuestros cálculos de transformador, ¿no? Tenemos que tener en cuenta el núcleo para cálculo de transformador. ¿Está bien? Entonces, aquí ya vemos de que existe un bobinado primario, otro bobinado secundario. ¿Bien? Y tenemos una carga. Por supuesto, aquí en esta carga hay impedancia porque es corriente alterna. No está rectificando, está tomándolo directamente, entonces, por tanto, está en corriente alterna. Y aquí el bobinado primario o voltaje del primario también está tomando directamente de la red en corriente alterna. Entonces, aquí existe un flujo, fíjense ustedes, un flujo magnético que se va a través de las chapas, se va a través de las chapas, ese flujo magnético. ¿Está bien? Entonces, las chapas me van a servir a mí un medio, un medio por donde van a circular, ¿no? Eh, por donde va a circular ese flujo magnético, ¿no? Ese flujo magnético. Entonces, si no hubiese chapas, imagínense, pero no podría yo cambiar de voltaje o disminuir o elevar el voltaje si no hubiese chapas. Entonces, las chapas es necesario porque me van a ayudar a mí a llevar el flujo magnético y poder cambiar el voltaje. Por ejemplo, el voltaje de 220 a 110 o 110 a 220 o de 12 voltios a 220 voltios, ¿no? Viendo de que la necesidad del cliente, ¿no? La necesidad del cliente. ¿Está bien? Entonces ahí ya tenemos ya las dos imágenes, ¿no? Las dos imágenes del transformador monofásico. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, ya vemos, ¿no? Aquí en esta imagen vemos ya cómo se observa ambos enrollados, ¿no? Y se encuentran separados uno del otro. Están separados uno del otro porque están en columnas, pero forman parte del mismo núcleo. Claro, son las mismas chapas, son las mismas chapas que se están utilizando, forman parte del mismo núcleo. En el enrollado primario, ¿no? Lo, también lo ponen E, puede ser de entrada, se conecta la fuente, se conecta la fuente de suministro de tensión, de corriente alterna, ¿no? Fíjense, ahí les está explicando que en el enrollado primario, ¿no?, o de entrada, se conecta la fuente de suministro de tensión, de corriente alterna, mientras que en el enrollado secundario, ¿no?, que le llaman también de salida o secundario, ¿no?, se conecta la carga, ¿no? Se conecta la carga. Hay una resistencia que es la carga, ¿no? La resistencia puede ser, por ejemplo, una bombilla eléctrica, ¿no? Puede ser un motor, ¿no? Depende del uso que le van a dar, ¿no? Y todo lo que todo lo que consume, ¿no?, energía, se va a denominar carga, ¿no? Carga. Entonces, ¿por qué carga? Porque se opone, pues, al paso libre de la corriente. Por tanto, va a haber ahí un, un desgaste, ¿no?, o un consumo de energía, ¿ya? Entonces, ahí ya, por ejemplo, ese transformador ya va a ir realizando un trabajo, ¿no? Va a ir realizando un trabajo. Entonces, ingresa por el arrollamiento primario, ingresa un voltaje y podemos retirar por el secundario otro voltaje y podemos conectar una carga. Entonces, si hay consumo, entonces ya podemos decir que hay corriente, ¿no?
hay corriente. Esa corriente va a ser, ¿no?, igual a qué? A la potencia sobre el voltaje. Si tengo aquí en el primario, por ejemplo, yo puedo decir corriente del primario va a ser igual a la potencia del primario entre el voltaje del primario y me determina la corriente, ¿no? Me determina la corriente. Entonces, ahí nosotros vamos a poder analizar o vamos a poder determinar cuánto de corriente está consumiendo ese transformador, tanto en la corriente de entrada como la corriente de salida. Va a depender de la carga, ¿no? Ahí, por ejemplo, yo les puedo preguntar, les puedo decir, y si no hubiese carga, o si no hubiese consumo, en este caso, ¿no?, de corriente a través de una carga, ¿no?, si no hubiese carga, ¿ustedes creen que el transformador, estando en vacío, consuma corriente? Sí, ¿no? Sí consume. ¿Por qué? Porque ustedes saben que hay pérdidas en, en el arrollamiento, hay pérdidas en el hierro silicoso, hay pérdidas, ¿no?, por corrientes parásitas, entonces va a haber un consumo. Estando en vacío va a haber un consumo, pero ese consumo es mínimo. Pero cuando ya tú conectas un artefacto o alguna carga, entonces la corriente va a ser visible, va a ser visible. Entonces tú puedes ahí analizar cuánto va a ser la corriente de entrada como la corriente de salida. Ya puedes tú analizar ahí. ¿Estamos bien? Entonces, es cuestión de que ustedes vayan familiarizándose con el transformador, ¿no?, para poder realizar los cálculos necesarios, ¿no?, para poder realizar los cálculos necesarios. ¿Ya? Siempre aquí los transformadores van a consumir una corriente alterna, en el primario, una corriente alterna. En el secundario ya podemos nosotros rectificarlo de acuerdo a la necesidad, ¿no? Lo podemos de acuerdo a la necesidad. Entonces, es la corriente alterna la que va a ingresar primeramente y a la salida ya podemos nosotros rectificarlo con un puente de iodos, ¿no?, con nuestras resistencias, disipadores, condensadores, ya podemos rectificar esa corriente de acuerdo a la necesidad. Si es para un cargador de batería, por ejemplo, podemos utilizar los condensadores de alta potencia, ¿no? Podemos utilizar los eh, diodos de alta potencia para poder realizar nuestro proyecto de cargador de batería, ¿no? Si es una máquina de soldar, también tenemos que hacer cálculos en el bobinado primario, tanto en el bobinado secundario. Ustedes saben de que una la máquina de soldar pues tiene un alto consumo de corriente, ¿no? Entonces, por tanto, tiene que hacerse con todo el proceso, ¿no?, el proceso posible para que pueda no generar problemas más adelante. Entonces, hay distintos proyectos, ¿no?, que ustedes pueden hacer, por ejemplo, el UPS, por ejemplo, que no fabricamos nosotros, pero podemos al menos entender el funcionamiento, ¿no?, del UPS, ¿no?, cómo es que esta máquina estática, que es el transformador, es el alma del UPS, y mediante un adicional, que es la parte electrónica, podemos construir un UPS y darle uso, ¿no? Entonces, ahí se complementa la parte eléctrica con la parte electrónica. Entonces, podemos fabricar nuestro UPS o podemos diseñar nuestro UPS y darle uso. Igual en el cargador de baterías, ¿no? Por ejemplo, lo quieres para baterías de 11 placas, si lo quieren baterías de, no sé, de 27 placas, entonces también tiene que ser robusto. O sea, no pueden hacer ustedes un proyecto donde al mes o a 2 meses esté fracasando ese proyecto, ¿no? O sea, tiene que ser un proyecto que dure mínimo pues un año, ¿no?, para poder sacarle provecho también. Por eso es que ustedes tienen que diseñar ahí
correctamente, tanto en las bobinas, hacer un análisis de las chapas, ¿no? La permeabilidad, ¿no? Hacer cálculos precisos para que no puedan fallar posteriormente estos proyectos. ¿Ya? Estamos viendo lo que es el transformador, ¿no? Hoy día estamos analizando, ¿no? Cómo funciona. Ahora, aquí en esta parte, por ejemplo, dice, otra parte importante es el núcleo. O sea, hemos hablado, ¿no? Es el núcleo del transformador. Constituye el campo magnético, que constituye el campo magnético que transfiere la energía de un circuito a otro. Y su función principal es conducir el flujo magnético, ¿no? El flujo magnético. ¿Y el flujo qué viene a ser? ¿O a qué viene a ser igual el flujo? Es igual a inducción por la sección del núcleo, ¿no? A inducción por la sección del núcleo. ¿Y la inducción a qué es igual? 10.000. Y la sección del núcleo, pues ustedes tienen que calcular ahí. Tienen que calcular ahí la sección del núcleo. Entonces, la, la parte importante del transformador es el núcleo, ¿no? Que constituye el campo magnético que transfiere la energía de un circuito a otro. Y su función principal es conducir el flujo magnético, ¿no? Entonces va a conducir el flujo magnético. Entonces tenemos ahí el número de vueltas, ¿no? Que se están dando en una de las piernas, ¿no? En la culata del transformador. En la culata del transformador. Entonces, vean ustedes de que tenemos el bobinado, ¿no? Está arrollando a ese núcleo, al núcleo del transformador, ¿no? Entonces, el núcleo es la parte, pues, donde, es decir, donde están apiladas las chapas, ¿no? Donde están apiladas las chapas. Y cuando hablamos de sección del núcleo, estamos hablando ya de qué espesor tiene, largo por ancho, base por altura. Entonces, vamos a hallar ahí el núcleo del transformador. En este tipo de transformador, que es un tipo columnas, entonces, fíjense dónde está la bobina, es decir, donde está aquí el arrollamiento, donde está abrazando. Ahí tenemos que hallar la sección del núcleo. Ahí tenemos que hallar la sección del núcleo. ¿De acuerdo? Y aquí igual, ¿no? No podemos hallar aquí la sección del núcleo si está abrazando ahí, ¿no? Entonces, vamos a tomar esa sección del núcleo para efectos de cálculo. Es necesario saber cuánto es la sección del núcleo, cuánto es el espesor de la chapa y cuántas chapas existen en ese transformador. Entonces vas a ir sumando y eso vendrá a ser la altura. Y la base, pues, es el ancho de la chapa. Es el ancho de la chapa. Entonces ya tienes base por altura, haces tu multiplicación y ya tienes la sección del núcleo. ¿Ya? La sección del núcleo. Se puede hallar en cualquier punto, ¿no? Tanto aquí en las piernas como también lo podemos hallar en la parte de arriba, ¿no? En la parte de la viga, ¿no? Ahí podemos hallar también la sección del núcleo, porque es la misma, ¿no? La que está yendo ahí, el espesor de las chapas van a ser la misma. Entonces, aquí tienes una corriente, ¿no? Tienes un número de vueltas. Miren, tienen el flujo cómo circula por todas las chapas, ¿no? De hierro silicoso. Mira, el flujo está circulando por todas las chapas de hierro silicoso, ¿no? También ahí. Entonces, ahí tienen ustedes una longitud del circuito magnético, la longitud, toda la vuelta que va a dar. Y va a ser constante, va a ser constante ese flujo magnético. ¿Sí? La sección transversal, ¿ven? La sección, por eso les decía, la sección del núcleo. Miren aquí, nuestra partecita, pero es un poquito más grande, le ponemos ahí, ¿no? Tenemos la sección del núcleo, están sacándolo de una de las columnas, ¿eh? Ahí está. Entonces, si es por ejemplo un cuadrado, será pelado por lado, no la sección del núcleo.
Si es un rectángulo, base por altura, ¿no? O largo por ancho, ¿no? Entonces van a determinar ahí cuánto es la sección del... Sección me refiero a área, no quiero que entiendan bien, no confundan los términos. Cuando hablo de sección es la área. Si les digo el área de un cuadrado, ustedes me dirán, es lado cuadrado, ¿no es cierto? Entonces, aquí no sabemos exactamente si es un cuadrado, ¿no? O si es un rectángulo. Entonces, ustedes van a hallar el área de ese rectángulo o cuadrado. Entonces, por ejemplo, puede ser 3 por 3 a 9 centímetros cuadrados. Ahí está la sección transversal o la sección del núcleo. ¿Estamos bien? Entonces, de esa manera ustedes van a poder hallar, de esa manera van a poder hallar, ¿no? La sección del núcleo. No se hagan problema por ello. ¿Ya? Aquí dice, miren, materia de alta permeabilidad, ¿no? O sea, yo les decía de que el hierro silicoso tiene alta permeabilidad, ¿no? Es hierro silicoso, son láminas. Entonces, han hecho su análisis, tienen alta permeabilidad. Eso nos ayuda a que el flujo magnético, pueda circular tranquilamente, ¿no? Pueda circular tranquilamente sin mayor problema. Porque si tuviese una baja permeabilidad, no sería bueno, no sería bueno para los transformadores, ¿no? Porque no va a dejar circular el flujo. Necesitamos este flujo ¿para qué? Para, por ejemplo, si tenemos acá el ingreso 110 voltios y voy a llevar 220, tengo que llevar, pues, a través del flujo, ¿no? La comunicación y decirle, ¿sabes qué? Me está mandando 110 voltios y aquí hay que cambiar a 220. Entonces hay que preparar los arrollamientos. El flujo circula por todas las chapas de hierro silicoso, el flujo magnético. ¿Estamos bien? Entonces, de esa manera estamos haciendo el cálculo, estamos haciendo el cálculo del transformador, ¿no? Haciendo el cálculo del transformador. ¿Estamos bien? Entonces, vamos a ver en esta siguiente parte, ¿no? Aquí, por ejemplo, ya tengo ya más o menos cómo va a ir conectándose ya a una red, un transformador, ¿no? Entonces, el transformador dice es una máquina estática en la que se conecta una fuente de corriente alterna de frecuencia F a un devanado inductor primario y entrega energía eléctrica de corriente alterna de frecuencia F2 a un circuito conectado al inducido, ¿no? Un circuito conectado al inducido secundario. La potencia del primario y secundario son iguales, ¿no? O sea, me define poquito lo que es el transformador, ¿no? Es una máquina estática capaz de variar el voltaje, también la corriente, ¿no? Si está variando el voltaje, ¿no? También va a variar la corriente, porque van de la mano. O sea, voltaje y corriente van de la mano. Pero hay un detalle importante ahí. Hay un detalle importante. Mayor voltaje, menor corriente, ¿no? Quiero que entiendan. Por eso es que en las centrales generadoras elevan el voltaje, ¿no? Por ejemplo, están llevándolo a 500 kV, 500.000 voltios. ¿Para qué? Para bajar la corriente. Eso es el asunto. O sea, en las centrales generadoras elevan el voltaje a través de transformadores, ¿no? A través de transformadores con la finalidad de bajar la corriente. Y si bajo voltaje, elevo corriente. Por eso es que nosotros tenemos 220 voltios, pero nuestra corriente puede pasar pues 200 amperios, 300 amperios. Es una corriente elevadísima. ¿Se dan cuenta? Entonces, en las centrales generadoras, por eso es que elevan el voltaje con la finalidad de bajar corriente. ¿Ya? Entonces, aquí, por ejemplo, en este transformador, aquí, por ejemplo, me dicen, ¿no? Aquí hay una central eléctrica. Cuando habla de central eléctrica se refiere pues, a una central generadora, es decir,
háganse la idea que esto es Santiago Antunes de Mayolo, ¿no? El complejo Mantaro, ¿está bien? Está saliendo de ahí la energía eléctrica. Miren, haciendo su recorrido, la energía eléctrica, ¿no? Y el transformador lo toma esa energía eléctrica. Miren, toma la energía eléctrica. Al tomar la energía eléctrica, entonces yo voy a tener una corriente en el primario del transformador. Ahí tengo la corriente. También voy a tener un voltaje del primario, ¿no? Este más y menos puede significar la línea viva más el neutro, ¿sí? Más el neutro. Tenemos ahí. Entonces, el transformador va a tomar, va a tomar el voltaje del primario, puede ser, por ejemplo, vamos a decir, 440, 440 está tomando de la red, y fíjate, a través del flujo magnético, ¿no? Inducción por sección del núcleo, ¿no? Voy a trasladar a través del flujo magnético al otro bobinado secundario por medio de las chapas. Las chapas entonces hacen una función muy importante de poder transmitir a través del flujo magnético, y voy a transmitir a este bobinado secundario. ¿Ven? Y fíjense aquí la cantidad de chapas, ¿no?, que están puestas ahí. Ahí se ve claramente, ¿no?, cuántas chapitas existen puestas ahí. Entonces, esto me va a constituir pues parte de la sección del núcleo, de la sección del núcleo. Entonces, miren, tengo que determinar corriente, tengo que determinar voltaje, tengo que determinar número de vueltas, tengo que determinar flujo. ¿Cuántas variables o cuántas incógnitas tengo para poder calcular mi transformador, ¿no? El cliente me puede dar, solamente le voy a dar el voltaje, por ejemplo, le puedo decir, le voy a dar el voltaje y la corriente que voy a consumir. O sea, ni siquiera del primario, sino del secundario. Me dice, yo aquí 12 voltios, necesito 12 voltios, una corriente de 5 amperios. Eso es lo que me ha dado el cliente. A partir de ahí, yo voy a empezar a hallar los demás datos. O sea, con pequeños datos, yo puedo empezar a armar todo el transformador, ¿no? Puedo decir, ¿cuánto es la frecuencia? En el Perú, 60 Hz. ¿Cuánto es mi voltaje estándar? 220 voltios. Entonces, de esa manera, yo voy ya armando el transformador, ¿no? ¿Cuánto es el flujo? Inducción, 10.000 Gauss por la sección del núcleo. Voy a medir la sección del núcleo. Pues ya tengo el flujo magnético. Ya tengo el flujo magnético. ¿Me encuentro? O sea, estoy armando, de a poquito, voy a empezar a constituir mi transformador. ¿Y cuánto es la corriente? La corriente es potencia sobre voltaje. No. ¿Cuánto es la corriente? Potencia sobre voltaje, ya. Pero a mí me dio corriente. Entonces yo puedo decir que la potencia va a ser igual a voltaje por intensidad. Entonces, tengo 12 por 5. Ya tengo la potencia. ¿De acuerdo? O sea, voy armando de poquito, estoy empezando a armar el transformador, ¿no? Entonces, ahí ustedes ya no pueden buscar pretextos de eludir o de decir, ¿no?, de que no me dieron datos y por eso es que no se pudo hacer el transformador. De pequeños datos que le ha dado el cliente, ustedes pueden empezar a armar ya el transformador, ¿no? Entonces, o sea, es cuestión también un poquito de criterio y un poquito de la lógica, ¿no? La frecuencia en el Perú es 60, a menos que, ¿no?, tú vas y le digas, no sé, es que a qué frecuencia vas a trabajar o qué equipo vas a conectar. Está bien, la indagación también vale, pero por criterio ya utilizas pues, 60 Hz.
¿no? Porque el cliente te dirá, pero no, eso lo quiero para un cargador de batería. Ah, ya, pues, entonces, no va a cambiar, en absoluto va a cambiar la frecuencia, o sea, la misma. Entonces tienen que ir tomando esos datos para ir constituyendo el transformador. ¿Está bien? Entonces, miren, aquí en la salida, yo ya voy a conectar, ¿no? Por ejemplo, un motor en corriente alterna. Voy a conectar un motor en corriente alterna. Es la red secundaria de baja tensión, ¿no? La red secundaria de baja tensión. Ya voy a conectar un motor en corriente alterna. Pues ahí está la onda, ahí está la onda. Es en corriente alterna. Este más y menos puede ser línea y neutro, nada más. Pero es corriente alterna, ¿está bien? Motores y otras cargas, o sea, puedes conectar motores y también puedes conectar otras cargas, ¿no? Bombillas, puedes conectar alumbrado público, ¿no? Puedes conectar eh, diferentes cargas, ¿no? No solamente los motores, equipos de luminaria, ¿no? Puedes conectar cargadores, máquinas de soldar, entonces puedes conectar. Entonces ya tienes una red en baja tensión. Y fíjate acá, ¿no? La relación de transformación. Aquí está la relación de transformación. Esto también se va a manejar bastante en cuestión de, digamos, de transformadores. Se va a manejar, por ejemplo, la relación de transformación. Yo digo, ¿no? Voltaje del primario entre voltaje del secundario. Hay una relación, ¿no? Entre el voltaje del primario y voltaje del secundario. Hay una relación ahí. Es igual a que, miren, a I2 entre I1. Ahí, por ejemplo, ustedes dirán, ¿no? Me pone arriba voltaje primario, abajo pone voltaje secundario. Es igual, miren, a la corriente I2. ¿Por qué pone I2? ¿Y por qué no le pone I1 arriba y I2 abajo? Les explico. Les he dicho, mayor voltaje, menor corriente. Es por eso que le pone I2, ¿no? Entonces, quiero que entiendan también esa parte, no quiero que se entienda esa parte. A mayor voltaje, menor corriente. No hay una relación directa. La relación directa sería a mayor voltaje, mayor corriente. Ahí sí sería I1. Pero como es a relación inversa, es una relación inversa, entonces yo voy a decir voltaje I1, ¿no? Entre voltaje I2 es igual a I2 sobre I1. Es una relación inversa. ¿Sí? Por eso le decía, a mayor voltaje, menor corriente. Y fíjate lo que pasa aquí, es igual, dice, a N1 entre N2. Ahí sí hay una relación directa. Miren, voltaje 1 a N1. ¿Por qué? A mayor voltaje, mayor cantidad de vueltas. Eso es relación directa. Ambos son mayor, mayor. Lo que no pasa con la corriente. La corriente es relación inversa, ¿no? En cuestión de arrollamiento o de vanado o de espiras, a mayor voltaje, mayor cantidad de espiras. Esa es relación directa. Y menor voltaje, menor cantidad de espiras. Miren los datos que le está poniendo. Por eso es para efectos de cálculo. Miren, si ustedes se confunden aquí. Esta I1, ¿no? Que es I del primario, lo ponen arriba. Todo el cálculo falló. Y hicieron un mal proyecto. Falló todo el transformador. Se quemó a la semana. No tuvo mayor objetivo ese trabajo. O sea, han perdido tiempo, han perdido, ¿no? Dinero. Entonces todo se va a perder ahí. Todo se pierde. Por eso, bastante cuidado ahí. Por eso es bueno que entiendan la relación de transformación. Una vez más le digo, voltaje del primario entre voltaje del secundario,
es igual a I2, ojo, clarito, I2 arriba, entre I1 abajo. Y lo que no pasa con las espiras es relación directa. Voltaje 1 a N1, ahí sí, se cumple, ¿no? Y voltaje 2 a N2, ¿no? Es relación directa. Y miren más abajito, aquí en esta parte, fíjense, frecuencia 1 es igual a frecuencia 2. Es importante también eso, es importante. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la frecuencia no cambia en los puntos, no. En distintos puntos la frecuencia se va a mantener igual en todos los puntos. ¿Sí? Se va a mantener igual en todos los puntos. La frecuencia 1 es igual a la frecuencia 2, ¿no? Es decir, si tú tienes una frecuencia aquí de 60 Hz, aquí también va a ser 60 Hz. No cambia, no cambia eso. ¿Estamos bien? Entonces, con la frecuencia no tenemos mayor problema, va a ser la misma. ¿Y qué será S1 es igual a S2? Es la potencia del transformador. Les dije, ¿no?, en un inicio que la potencia del transformador se va a medir en volt ampere, ¿no? No se mide en watts porque no tenemos el coseno phi, no hay el coseno phi. No es un motor, es un transformador, ¿sí? Es un transformador. Por tanto, es voltaje por intensidad, nada más. No hay coseno phi, ¿no? Voltaje por intensidad. Entonces, si es voltaje por intensidad, entonces simplemente es volt ampere. Volt ampere. De voltaje, voltios, ¿no? Por intensidad, que es amperios, entonces volt ampere. ¿Sí? Entonces, la potencia también va a ser igual. Fíjense ustedes ahí, la potencia tanto del primario como del secundario van a ser iguales. Entonces, ¿quiénes son iguales? La frecuencia y la potencia, ¿no? ¿Cuáles son iguales? La potencia y la frecuencia. Entonces, hay que grabarse eso, ¿no? Y la relación de transformación, que la corriente está en relación inversa, ¿no? Y la frecuencia va a ser igual en los distintos puntos. Y la potencia va a ser igual también en los puntos, ¿no? Por eso es que si de la central generadora hay una baja corriente, ¿no?, aquí al bajar voltaje tú elevas corriente. Entonces la potencia se mantiene, es la misma la potencia, ¿no? Porque en toda la capital, imagínense cuánto de consumo tenemos, cuánto de corriente, ¿no?, se está dando en la capital. Entonces, esa corriente multiplicado por un voltaje de 220 voltios te va a dar, ¿no?, la potencia en el secundario, ¿no? Pero tú vas a poder determinar cuánto es el voltaje también en el primario, para que veas la mente, ¿no? Entonces, a mayor voltaje, menor corriente. A mayor cantidad de espiras, también menor corriente. Es relación inversa. ¿Estamos bien? Entonces, quiero que entiendan esa parte de la relación de transformación, esta partecita, la relación de transformación, para efectos también de cálculo, ¿no? Con ello ustedes, por ejemplo, van a poder determinar, por ejemplo, cuánto va a ser la corriente, ¿no?, I1 o I2, si no la tienen, ¿no? Y si tienen solamente, tienen un voltaje del primario y una corriente secundaria, pueden determinar pues I2, ¿no?, con relación inversa de corrientes, ¿no? Bien, aquí por ejemplo ya tenemos el símbolo, ¿no?, símbolo del transformador monofásico con núcleo de hierro silicoso o al silicio, ¿no? Aquí por ejemplo ven ustedes las bobinas o las espiras, ¿no? Por ejemplo, ahí me habla por ejemplo de un reductor de
tensión, un reductor de tensión, de entrada y de salida. En entrada hay mayor cantidad de vueltas, en la salida tenemos pocas vueltas, ¿no? Entonces, esto es un transformador reductor. Y un elevador, ¿no? Fíjense, yo voy a invertir esto y voy a hacerlo elevador. De lo que era salida, ahora se convierte en entrada. Y tengo salida al otro lado. Entonces, un transformador puede cambiar a ser reductor o elevador, ¿no? Va a depender el uso que le des. O sea, si tú, por ejemplo, ese transformador lo quieres, como le dije, ¿no? Esto lo quiero para un cargador de batería. Ya, ahí está, 220 a 12 voltios. Ahí es un transformador reductor. ¿Y elevador? ¿En qué situaciones utilizarías elevador? Hay instalaciones que pueden trabajar con 380 voltios. O simplemente tú dices, voy a elevar para que esos 380 voltios con el neutro pueda tener 220 voltios. Entonces, o sea, le puedes dar otros usos a ese elevador, ¿no? Entonces, tú dices aquí, ya, voy a elevarlo de 220 a 440, ya. De esos 440, ¿cómo utilizo? Jalo una línea, jalo el neutro, punto común, y puedo tener un voltaje de 380, ¿no? Y si tienes 380 aquí, puedes utilizarlo con neutro y tienes 220 voltios. O sea, le puedes dar usos aprovechando una línea y el neutro, ¿no? Entonces va a depender el uso, ¿no? El uso que le den. O sea, hay clientes que trabajan con una línea de 380, ¿no? Solamente toman una línea de 380 y el otro es neutro tierra. Entonces, tranquilamente tiene tus 220. Pero está pasando una línea de 380 voltios. Entonces, haces tu pozo a tierra conectado al neutro, entonces ya tienes 220 voltios. ¿Vale? Tienes 220 voltios. Lo que en Lima no tenemos, o sea, a nivel domiciliario, no tenemos la línea de 380, ¿no? Pero a nivel industrial sí, pues tenemos 440, 380. Imagínate de que, si estamos hablando de que a mayor voltaje, menor corriente, entonces también tu consumo va a ser menor, ¿no? Va a ser menor tu consumo, o sea, tu corriente va a ser menor. ¿Mm? Entonces, por eso es que algunos elevan su voltaje y tienen tolerancia para poder conectar mayor cantidad de equipos, ¿ya? Entonces, de esa manera estamos viendo lo que son los transformadores monofásicos. Aquí ya, por ejemplo, vamos a tener ya, antes de empezar a trabajar ya nuestro transformador, tenemos que entender las generalidades, ¿no? Del transformador. Porque ustedes van a empezar ya a trabajar su transformador, van a empezar a bobinar, entonces necesitan saber con certeza necesitan saber pues cuánto va a ser el flujo, cuánto va a ser la corriente, ¿no? En un transformador. Por ejemplo, aquí en este transformador tenemos de que ya está claramente, ahí vemos el voltaje primario, la corriente del primario y la bobina del primario, el número de espiras del primario. Tenemos el flujo, ahí se ve lo que es el flujo aquí, en esta parte, todo el flujo, miren cómo se transmite el flujo. Mediante un flujo magnético es lo que yo voy a llevar el aviso al otro bobinado para que pueda cambiar mediante el flujo nada más. Entonces es importante, ¿no? Imagínense cuánto les ha tomado a los científicos, a los padres de la electricidad para empezar a trabajar todo esto, ¿no? De las chapas, han hecho su análisis, han hecho su evaluación, ¿no? Exhaustiva en laboratorios para poder determinar todo esto. Entonces, a través del flujo magnético yo voy a poder llevar el aviso al otro bobinado para que pueda cambiar
¿no? El voltaje requerido a través del flujo. No hay un contacto directo, miren, fíjense, no hay un contacto directo entre el bobinado primario y el bobinado secundario. Pero solamente quien va a servir de puente es el hierro silicoso o es las chapas electromagnéticas, ¿no? Y el núcleo de chapa, ya les dije de que es el grosor, la cantidad de chapas que se pongan ahí, ¿no? Entonces, acá dice, los transformadores, ¿no?, se utilizan en redes eléctricas para convertir un sistema de tensiones mono o trifásico en otro de igual frecuencia y o tensión. Es decir, nosotros no solamente podemos utilizar los transformadores, ¿no?, en sistemas monofásicos, también lo podemos utilizar en sistemas trifásicos y podemos trabajar, ¿no?, a partir, a partir de transformadores monofásicos podemos llevar a trifásicos, ¿no? Si por ejemplo aquí yo tengo, esto es monofásico. ¿Cuántos transformadorcitos de estos necesito para trifásico? Necesito tres transformadores y puedo hacer mi conexión y puedo ya decir, puedo conectar un sistema trifásico, ¿no? A partir de un transformador monofásico, yo puedo cambiar a trifásico con tres transformadores monofásicos, ¿no? Y si fuesen en la misma pierna los arreglamientos, entonces tres piernas, ¿no?, consecutivas para poder cambiar a trifásico, ¿no? Y, y las hay, ¿no? Porque ahí, por ejemplo, en lo que les decía en el tipo acorazado, hay tres columnas, ¿no? Entonces, en esas tres columnas, en cada columna se puede trabajar tanto el bobinado primario como el bobinado secundario de un transformador monofásico. Y puedo también convertir a trifásico a partir de tres transformadores monofásicos, ¿ya? Se utilizan en redes eléctricas, ¿no?, para convertir un sistema de tensión en monofásico o trifásico en otro de igual, ¿no? Puede ser en otro de igual frecuencia, claro, las frecuencias no cambian, hemos dicho que no cambian. Y la tensión que va a variar, ¿no?, de acuerdo al requerimiento del cliente. Dice, la conversión se realiza prácticamente sin pérdidas. Las pérdidas son mínimas, ¿no? Un transformador ideal es sin pérdidas, pero las pérdidas son mínimas, ¿no? Va a depender, ¿no?, qué tal confiable pueden ser las chapas de hierro silicoso, ¿no?, el alambre esmaltado, ¿no?, que tenga un buen dieléctrico. Por eso es que dice, la potencia de entrada es igual a la potencia de salida, o sea, me está dando sin pérdidas, ¿no? La potencia de entrada es igual a la potencia de salida. Hemos dicho eso, la potencia no varía, la frecuencia también es igual, ¿no? La frecuencia también es igual. La potencia también es igual en los distintos puntos, tanto en entrada como en de salida. Entonces, solamente no, varían la corriente, el voltaje, el número de espiras, ¿no? Pero la potencia es la misma, como la frecuencia también es la misma. Acá justamente dice, las intensidades son inversamente proporcionales a las tensiones en cada lado. Es inversamente proporcional, ¿no? Por eso les decía, ¿no?, hay bastante cuidado porque en efectos de cálculo, si ustedes se confunden, ¿no?, la I1 lo ponen en la parte de arriba, en relación directa, va a cambiar todo el cálculo, ¿no? Va a cambiar. Entonces vamos a tener problemas en la construcción de ese transformador. La idea es de que no tengamos problemas. Entonces, por eso dice, las intensidades son inversamente proporcionales a las tensiones en cada lado. Las corrientes tienen que hallarse, ¿no?, en relación inversa, ¿ya? Por eso les dije, voltaje primario es igual a I2, ¿no? I2. Entonces está en relación inversa. A mayor tensión, menor corriente. Esa es la relación inversa, ¿ya? Entonces, miren, tenemos el transformador elevador, ¿no? Elevador. Voltaje 2 es mayor que voltaje 1. Claro, porque esto es un transformador elevador. Entonces, el voltaje 2 va a ser mayor a voltaje 1, ¿no? También I2 es menor que un
I1, o sea, relación inversa. La corriente actúa en contra del voltaje. La corriente actúa contrario a la relación del voltaje, ¿no? Fíjense ustedes ahí, dice voltaje 2, o sea, voltaje del secundario, es mayor que el voltaje del primario. Pero con la corriente, ¿qué pasa? I2 es menor que la corriente I1. Es una relación inversa. Relación inversa. Fíjense en transformador reductor, que el voltaje del secundario, ¿no? El voltaje del secundario es menor que el voltaje del primario. Y fíjense con la corriente. La corriente I2 es mayor que la corriente I1. Relación inversa. O sea, la corriente no actúa como actúa el voltaje. La corriente actúa contrario a lo que actúa el voltaje. ¿Está bien? Si tú le pones 220, ¿no? Y va a ser a 110, donde hay 220, tu corriente va a ser menor. Corriente va a ser menor. ¿Dónde va a haber mayor corriente? Donde hay menor o mayor corriente, donde hay menor voltaje. Ahí se va a incrementar la corriente. ¿Eh? Ahí se va a incrementar la corriente. ¿Está bien? Entonces, de esa manera estamos entendiendo de que cómo se va constituyendo el transformador monofásico, ¿no? Para efectos de ya cálculo, luego la realización de estos transformadores, ¿no? O sea, vamos a trabajar toda la parte primero de generalidades del transformador, luego vamos a ver ya los cálculos del transformador y luego la ejecución, ¿no? Del transformador, ¿no? Mediante tal vez videos, mediante la realización de ustedes mismos en sus máquinas, ¿no? Entonces, ahí están las generalidades, ¿no? Aquí, por ejemplo, ya yo tengo ya la parte de, ¿no? Donde se realiza el flujo, ¿no? Donde se realiza el flujo principal y de dispersión de un transformador en vacío. Aquí, por ejemplo, ya tenemos, ¿no? Dice, el flujo en el devanado del primario, el flujo en el devanado del secundario. Tenemos la inducción 1, la inducción 2, ¿no? Tenemos una corriente I1, una corriente I2, y me ponen en la corriente I2 igual a cero, ¿no? O sea, me dicen que la corriente I2 es igual a cero. No hay consumos, ¿no? Es un circuito abierto, ¿no? Entonces, ustedes ahí viendo cómo es un circuito abierto, no hay consumo. Y uno no me pone cero, ¿no? ¿Por qué no me pone cero? Porque justamente ahí hay pequeñas corrientes, ¿no? Que se van a consumir, por ejemplo, en las chapas, ¿no? Se van a consumir en el flujo mismo, se van a consumir pequeñas corrientes. Es mínimo, por supuesto, pero hay corrientes, ¿ya? Entonces, no me pone un valor, pero tampoco no me pone cero. Es decir, tengo que medir, tengo que evaluar ese consumo mínimo que hay, ¿sí? En el transformador. Entonces, ¿qué tengo ahí? Por ejemplo, la tensión del primario en corriente alterna y la tensión del secundario. El flujo, miren, el flujo que se da tanto en el arrollamiento del primario como en el arrollamiento del secundario. ¿Ya? Entonces hay también acá un flujo que se está transmitiendo a través de las chapas. A través de las chapas se está transmitiendo un flujo magnético por todas las chapas
está transmitiendo un flujo magnético. ¿Está bien? Entonces, flujo principal y la dispersión de un transformador en vacío. Este es en vacío. Por eso la corriente me pone igual a cero. Es un circuito abierto. Está en vacío. ¿En qué momento voy a tener corriente? Cuando yo conecte aquí ya una carga. No les decía un motor, pueden conectar lámparas, pueden conectar máquinas de solar. Entonces ahí ya tengo un consumo y eso me va a determinar la corriente, ¿no? Cuánto de corriente está circulando por ahí. Tiene que ser la carga también de acuerdo al diseño del transformador. Es decir, tú no le puedes poner mayor cantidad de corriente de la que ha sido diseñada. Si tú le pones mayor cantidad de corriente a ese transformador, estas bobinas se van a quemar, se quema todo el transformador y se acabó el proyecto. Entonces tiene que ser siempre máximo a un 80%, ¿no? Ustedes ven de que en los grifos también ven de que hay un aviso, ¿no? Máximo de carga que puedes llenar al tanque de gas, 80%. Igual en la electricidad el máximo es 75-80% para que trabaje holgadamente, para que trabaje en frío. Porque si tú le metes al máximo, no, vas a reventar, va a estar caliente esos cables y se van a dilatar y plum, se queman los cables. Entonces, no lleguen a eso. Siempre su capacidad máxima de consumo debe ser a 75 o 80% para que trabaje tranquilamente, holgadamente, con su tolerancia y trabaje en frío, los cables fríos, ¿no? La temperatura ambiente, ¿no? Entonces, cuando ya trabajan a caliente es porque hay problemas, ¿no? Igualito a ustedes, por ejemplo, le miden la temperatura, pasan de 37 grados, es porque ya hay un problema. Están en 38, 39, no, ya está con fiebre y está mal, ¿no? Hay que curar eso. Igual en la parte eléctrica, no puede trabajar en caliente los equipos, tienen que trabajar en su temperatura normal. Hay calenturas por el mismo uso, tal vez, pero que es normal, pero una temperatura anormal, por ejemplo, ya que pase de 60 grados, ¿no? Ya está quemándose ese transformador o se están quemando los cables, ¿no? Entonces hay que tener bastante cuidado ahí. Entonces utilicen el transformador para lo que ha sido diseñado nada más. Hay algunos que le ponen, ¿no?, a la salida 110, no, para mi arbolito, para mi refrigeradora, para mi equipo, y uy, se le conectan todo. Claro, el transformador ahí va a zapatear y se va a quemar, y se acabó todo. Entonces, siempre hay que tratar de que todos los circuitos sean independientes. Cuanto más independiente es un circuito, es mejor. Es decir, una llave térmica para mi primer piso, ¿no? Y para lo que es solamente alumbrado, una llave térmica. Otra llave térmica para que toma corrientes, ¿no? Eso es mejor. Que pongas una sola llavecita para tus 3 pisos de casa. O sea, eso es malo. Hay que ir trabajando de que sea de manera independiente los circuitos. Cuanto más independientes es mejor. Igual en el transformador. Entonces tienen que ser independientes. El transformador ha sido diseñado para cumplir con asumir la carga de una refrigeradora, nada más para eso. Ya no le puedes conectar mayor cantidad de carga. Está diseñado para eso. O para cargar una batería, nada más para una batería. No le puedes poner 3, 4 baterías. Vas a quemarlo. Ahora, si has diseñado para 2 baterías, conéctale 2 baterías. Pero depende qué cálculo han hecho para hacer su transformador. ¿Ya? Entonces es importante eso también. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, ya ven ustedes de que aquí tenemos, por ejemplo, ya lo que les decía, ¿no? Las chapas. Aquí están las chapas. Y están las chapas apiladas, ¿no? Miren, las chapas están apiladas, una sobre otra. ¿Y cuánto de espesor tiene? 0,35 milímetros, a máximo 0,5 milímetros las chapas, ¿no? Es lo normal. Y se están apilando una sobre otra estas chapas. Y miren, por cada uno hay un flujo que está pasando por las chapitas. Porque ustedes las chapas lo ven delgaditas, ¿no? Pero fíjense aquí ya lo han hecho un corte, ¿no? De tal manera de que se vea cómo se está dando el flujo. Y miren, aquí una chapa pero en amplitud, ya, en amplitud. Me dice corriente inducida de valor elevada, pérdidas, ¿no? De trabajo. Entonces aquí ya está
dando un flujo, ¿no? Un flujo en las chapitas. Entonces, por eso la sección del núcleo es lo que les decía esta parte, ¿no? Aquí, por ejemplo, ¿cuántas chapas hay? Uno, 2, 3, 4, 5. Ya, eso es tu altura. ¿Y tu base cuál es? Este ancho de chapa. Este ancho de chapa. Entonces, base por altura, ya tienes la sección del núcleo de todo, la cantidad de chapas. Bueno, chapas apiladas. Varias corrientes inducidas, ¿no? Aquí hay varias corrientes inducidas, ¿no? Y aquí ya me habla de núcleos magnéticos, lo que les decía, ¿no? Los núcleos magnéticos. Entonces, cada chapita va a cumplir una función específica. No es que, ¿por qué no le ponen un fierro ahí macizo sin poner chapas apiladas? Y simplemente le ponen un pedazo de fierro y ¿por qué no conducimos por ahí? No, pues tienen una función. Cada uno está haciendo su función, las chapitas. Entonces, están transmitiendo el flujo magnético. Si fuese un fierro nada más, no cumple esa función. No cumple esa función. ¿Ya? Entonces hay que tener bastante cuidado con trabajar con estas chapitas, ¿no? Que estén bien, que estén con su hierro silicoso, ¿no? Para que tengan una alta permeabilidad. Tienen una alta permeabilidad. Entonces cada chapita cumple una función específica, ¿no? Y cuando le pone mayor cantidad de chapitas, pues están cumpliendo una función. Y por donde se va a transmitir la inducción magnética. La inducción magnética. ¿No? Entonces es importante también que sepamos ello. ¿Eh? Aquí, por ejemplo, ya una cuestión de fórmula, ¿no? Tenemos aquí, por ejemplo, las pérdidas que se dan en el, ¿no? Por corrientes de Foucault, las pérdidas de corriente en el fierro, ¿no? Dice, las pérdidas en el fierro va a ser igual a 2,2 por la frecuencia al cuadrado por la inducción, no el flujo, la inducción máxima al cuadrado por es una constante variación al cuadrado, 10 a la 11, ¿no? Es una variación al cuadrado, ¿no? Entonces te van a dar un valor ahí. Entonces, tú vas a decir, ¿no? Aquí, por ejemplo, donde PF es pérdidas de por corriente de Foucault, ¿no? En trabajo por kilogramo, ¿no? O sea, entonces te van a dar ahí la pérdida por corriente de Foucault. F es la frecuencia en Hertz, ¿no? La frecuencia vemos que es 60. La inducción máxima en Gauss, ¿no? Hemos dicho que la inducción con transformador pequeño es 10.000. Y espesor de la chapa magnética en milímetros. O sea, este espesor, esta variación de la chapa en milímetros, no, va a ser, por ejemplo, si utilizan 0,35, ahí le vamos a poner 0,35 milímetros. O 0,5, 0,5 milímetros. Es el espesor de la chapa. ¿No? El espesor de la chapa. Y 10 a la 11 es una constante. Es una constante. ¿Estamos bien? Entonces, de esa manera, ustedes van a poder determinar, ¿no? Cuánto es las pérdidas que se van a dar ahí, ¿no? Hay pérdidas ahí. Fíjense aquí, por ejemplo, me dicen, tenemos un transformador, ¿no? Tenemos un transformador que trabaja a una frecuencia de 50 Hz, ¿no? Con una, la frecuencia les está cambiando. Su medición en Perú es 60, pero viene un problema y dice, no, de 50 Hz, tal vez es para 110 voltios, ¿no? Ya. Con una chapa magnética que tiene un espesor de 0,35 milímetros, ya le está dando ahí el espesor de la chapa, 0,35. Y una inducción magnética de un Tesla o 10.000 Gauss. ¿Ve? Ahí está, los 10.000 Gauss, lo que le decía, la inducción magnética, ¿no? Lo vamos a conectar a una red de 60 Hz, o sea, de 50 van a conectarlo a 60 Hz de frecuencia. ¿Eh? ¿Cuáles serán las pérdidas en el hierro? Les está preguntando cuáles van a ser las pérdidas en el hierro. Conectado a la red de 50 Hz. O sea, vas a conectar inicialmente a una red de 50 Hz. ¿Cuáles serán las pérdidas en el hierro conectado a la red de 60? O sea, te pide inicialmente a 50 Hz y luego te pide que conectes a la de 60 Hz. Miren,
aplican ustedes su fórmula, aplican ustedes su fórmula, ¿no? Si aplicamos la fórmula para una frecuencia de 50 Hz, serán, mira, pérdidas en el hierro, pérdidas en el hierro, pérdida en el hierro, 2,2, ¿estamos bien? 2,2, constante, por la frecuencia al cuadrado, la inducción máxima al cuadrado, espesor de la chapa al cuadrado, ¿no? 10 a la 11. Entonces, yo voy a conectar ahí, ¿estamos bien? Entonces, reemplazamos los valores saltantes, acá tengo por ejemplo la frecuencia, ¿no? Que voy a variar, porque aquí me ponen f cuadrado, pero me están dando como dato 50 Hz, entonces, al cuadrado, por 10.000, que es Gauss, que es la inducción magnética, al cuadrado, por 0.122, que ya lo ha convertido el 0,35 milímetros al cuadrado, ya se convirtió en 0.122. Entonces, hago mi operación, fíjense, ¿cuánto me sale? 0,673, ¿no? W entre kilogramo, ¿no? Entonces, eso van a ser las pérdidas que se van a dar en el hierro, las pérdidas por kilogramo. Es bajo, ¿no? Es bajo, porque no llega ni a la unidad, ¿no? Pero estamos hablando de que va a haber pérdidas, pues, van a haber pérdidas, ¿ya? Ahora, el trabajito de ustedes, ¿en qué consiste? En que ustedes, por ejemplo, ahora eso mismo van a trabajarlo ahora con 60 Hz y van a determinar dónde se da más pérdidas, en el de 50 o en el de 60. Nada más es un trabajito que van a hacer ustedes y me lo envían por WhatsApp, ¿no? Para poder también calificar, ¿no? Yo entiendo la situación, ¿no? Vamos a terminar ahí la clase de hoy, entonces voy a cortar, ¿no? Vamos a hablar un poquito, ya, vamos a hablar un poquito. Vamos a, bien, listo, bien. Eh, el día de hoy hemos terminado con, ¿no? Definiendo lo que es un transformador monofásico, ¿no? Se entiende ya de que es un transformador monofásico. Es una máquina estática, ¿no? Capaz de convertir una tensión en otra, ¿no? Con la misma frecuencia, con la misma potencia, y también la corriente también varía, ¿no es cierto? O sea, ¿quiénes son los que varían? Es la tensión y la corriente. Por ende, las espiras, ¿no? Están en función a la tensión, ¿no? Eso es básicamente lo que es un transformador monofásico, ¿no bien? Entonces le estoy dejando ahí un trabajito, solamente que le van a cambiar la frecuencia a 60 y con eso creo que ya estamos terminando la clase de hoy. Bien, nada más que decirles si hubiese alguna pregunta, estoy allá en responderles, ¿no? Si hubiese alguna pregunta, todos quedó claro. A ver, Naventa, a ver, ¿qué dice Naventa? ¿Está bien? ¿Se entendió o no? Naventa, Profe, sí, sí. ya, perfecto, Mm, bien, 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 listo. Entonces, ahí también le voy a pasar el videíto, el link del video para que lo puedan ver. Lo voy a dejar ahí en el WhatsApp, ¿no? Si desean verlo. Veo de que hay 10 alumnos, 10 estudiantes. Esos 10 estudiantes pienso que son los que van a estar hasta el final, a menos que se integre alguno de ellos, ¿no? Alguno de ellos más. La intención no es desaprobarlos, la intención es apoyarlos a ustedes, pero
en toda la medida, ¿no? En toda la medida, porque si también nosotros vamos a decirles de que no, aquí mm, no va a haber desaprobados, a veces escapa a veces de las posibilidades de apoyo, ¿no? O sea, si yo, por ejemplo, les digo, ¿no? De que ya vamos a apoyarlo, pero si no asisten a clase, eso ya no lo, va a depender de mí. Eso lo está manejando el sistema. Quiero que entiendan, es unas clases virtuales. Entonces, el sistema está manejando eso y por tanto, ustedes ya son responsables de eso. O sea, yo ya no voy a hacer nada por justificar su inasistencia. O sea, yo ahí no puedo hacer, porque estas clases se envían al jefe de departamento, se envían al asistente, entonces ellos también están viendo, ¿no? Cuántos alumnos están asistiendo y todo eso. Entonces, ahí no se puede hacer mucho. Entonces, fíjate de que si un alumno que nunca ha asistido y salga aprobado, ¿no? O que haya asistido solamente 2 clases o 3 clases y después salga aprobado, el problema va a ser para mi persona, ¿no? Para el asistente. Entonces, no queremos confrontar eso, queremos de que las cosas que sean claras. Y si tienen algún problema, avisen, ¿no? Avisen. Tal vez está delicado de salud algún familiar, se va a entender, pero hay que avisar. O sea, pero tampoco no poner su nombre y tal vez después desaparecer o evadir su asistencia, ¿no? Eso tampoco. Entonces voy a pasar la lista nada más, me dicen presente, están ahí. Aiton, Aiton, ¿dónde está? Parra, Parra, ¿Me escucha? sí, Parra, sí, ahí está, ¿no? Aiton, sí, sí, ya lo escuché, ya, Parra, Presente. ya, perfecto. Naventa, ya lo escuché, Naventa, muy bien, está bien. Paredes, Eh, perfecto. Peláez, presente. perfecto. Quispe, Paredes, bien, bien. Ronald, Murillo, Presente, profesor. muy bien, no, Ronald. Rosas, José, Aquí estoy. a ver, ese alumno Rosas, delegado, converse con ese alumno que aprenda a responder, ¿ya? Que aprenda a responder. Sosa, Sosa, Tello, Tello, Sello, profe. sí, Tello, Presente. ya, perfecto, perfecto, ya. Muy bien, entonces ahí terminamos. Escucha una cosita, cuando yo paso lista, simplemente es tan fácil decir presente profesor, nada más. O sea, no hay necesidad de que utilicen otros términos. Estas clases, como le digo, están siendo grabadas. O sea, quiero evitar el mayor conflicto posible para que no estamos en el aula directamente, no estoy viendo, ¿no? A veces es una broma ahí, pero esto de acá están siendo grabado. Fuera de las clases síncronas que estamos impartiendo ahorita, ¿no? Tal vez por ahí puede ser una broma, pero dentro de las clases que son síncronas, que es el trato directo de estudiante-profesor, hay que tener bastante respeto y cuidado, ¿ya? Está bien, son recomendaciones nada más que les estoy dando, ¿ya? Entonces, terminamos ahí, jóvenes, pueden salir de la clase normal, ¿ya? Gracias. Profesor, Sí, Nos vemos. dígame, dígame. puedo Cuídese. contarles Sí, a ver, hable. ya tenía un transformador que cuando lo conectaba empezaba a vibrar y sonaba, Sí, sí. algo así. Ahí, por ejemplo, puede ser, ¿no? Puede ser que falte ajustar las chapas, ¿no? Y hay que ver también, ¿no? Cuánto es el consumo de corriente. Tal vez ahí por ahí ya el bobinado tal vez puede estar mal, ¿ya? Eso lo vamos a ver, determinar también la próxima semana en las clases. Vamos a hacer los cálculos de transformadores. Está bien los cálculos ya de transformadores para ver exactamente, ¿no? Cómo se diseñan los transformadores, ¿ya? Profe, ¿le puedo Dime, dime, preguntar una cosa más? dime. Profe, Hable claro, hable claro. ya, en el bobinado primario, Ajá, cuando tú lo conectas ya, al tomacorriente, sí, entonces, como no, adentro es solamente un enrollado de cable de cobre, ¿cierto? ya. Es un Entonces, solo, es un solo no enrollado. habría, claro, entonces no habría ahí cortocircuito, porque no es que la corriente solo da vuelta ahí en el
enrollado, de ahí regresa al Claro, es tomacorriente. que también hay autotransformadores, ¿no? O sea, de una misma bobina, también están sacándole otro voltaje. Esos son los autotransformadores. O sea, de un solo bobinado están sacando otro voltaje. Entonces, también hay que ver ahí cómo está el alambre esmaltado, ¿no? Tal vez necesita echarle mayor barniz, mayor esmalte para poder proteger eso. Y no habría cortocircuito porque en un inicio eso, si es que tú conectas el transformador, al toque volaría la red, ¿no? O sea, la llave térmica saltaría. Eso no está pasando, solamente me dices de que está vibrando nada más. Ya, profesor, gracias. Sí, ya, perfecto.